first person that says my name right in a long time. El primero que dice mi nombre correcto en mucho tiempo. When I go to the black churches, they make it sound black. Cuando voy a las iglesias morenas lo hacen sonar moreno. And when I go to the Spanish churches, they make it sound Spanish. Y después suena muy hispano cuando voy a las iglesias hispanas. Amen. Can we put our hands together for the pastors of the house? Un aplauso para los pastores de esta casa. We honor you. We love you guys. Lo honramos, los amamos mucho. It is an honor to be here this afternoon. This morning. Es un honor morning. estar aquí en esta mañana. Amen. Y'all pray for me. I'm fighting a cold all week, but I wasn't letting nothing stop me from making it to Grace He Church. estado peleando un catarro toda la semana, pero no iba a dejar nada que me pare para estar aquí en Gracia We honor Internacional. the leaders and our friends that we've known for many years. God bless you all. Honramos a los líderes y las amistades que hemos conocido por muchos años. Dios los Receive bendiga. greetings from our church, Iglesia Cristo Rey in Dorchester. Recibe saludos de nuestra iglesia, la Iglesia Cristo Rey en Dorchester. It's different being a visitor now when I come in Woonsocket. Es diferente siendo visita ahora que vengo hacia I'm Woonsocket. getting used to it, but I still love Woonsocket. Me Amen. estoy acostumbrando, pero todavía amo esta ciudad. Before I get started, there's a couple of things I want to do. I want the Holy Ghost to move today. Antes de comenzar, hay unas cosas que quiero que haga y quiero que el Espíritu So, Santo se mueva en este Before I día. do anything, I need to apologize to Pastor Junior. Y antes de I'm gonna tell you why. comenzar algo, le tengo que pedir disculpas al Pastor Junior. So about a year and a half ago, I started reading the Bible in Spanish. Un año y medio atrás comencé a leer la Biblia en español. And so I found a Bible in Calvary that was bilingual. Y me encontré una Biblia en Calvario que era una Biblia bilingüe. Y porque hay muchos gringos allá, I took the Bible and kept using it. And because there's a lot of Americans over there, yo me llevé la Biblia y lo seguí usando. And like 2 months ago, I sent somebody to my office to get my Bible. Y 2 meses atrás mandé a alguien a buscar a mi oficina para que busque mi Biblia. And they came back and they said, Pastor, you don't have a Bible there. Y me dijeron, pastor, ¿tú no tienes una Biblia allí? I said, what are you talking about? It's bilingual. It's sitting on my desk. De que tú hablas bilingüe está ahí en mi escritorio. They said, your Bible's not there, but Pastor Junior's is. Tu Biblia no está ahí, pero la Biblia del Pastor Junior So sí está ahí. I've been using your Bible for like a year now. Y yo he estado usando tu Biblia por un año. So I want to give it back. Y quiero regresarte la Biblia. There might be a couple new highlights in there. Quizá hay algunas nuevas notas por ahí. So when I got the invite, I said, well, I'm going to hold it until I go. Y cuando recibí la invitación, pues dije, voy a aguantarlo hasta que yo llegue a Gracia Amen. Internacional. So now you can't say Pastor Rick stole Pastor Junior's Ahora, Bible. no pueden decir que yo me robé la Biblia del Pastor Junior. Amen. On the way out today, we have a couple of things with us. En su salida tenemos algunas cosas con nosotros. A year and a half ago, we became senior pastors in Boston. Casi un año y medio atrás nos instalaron como pastores en la ciudad de Boston. And the Lord has done an amazing work. Y el Señor ha hecho una obra maravillosa. And we're in the middle of looking at different properties to purchase our own Y sanctuary. estamos en medio de buscar diferentes propiedades para comprar nuestra propia iglesia. And so wherever I go and preach, whatever merchandise you buy at the table is going right to our building fund. Y cuando yo voy a predicar, cualquier mercancía que compren va a los fondos para comprar nuestra nueva iglesia. I have a sermon called Help Me, I'm Overwhelmed. Tengo un sermón que se titula Ayúdame que estoy abrumado. Oftentimes in the church, we try to over-spiritualize everything. Muchas veces en la iglesia tratamos de ser súper espiritual de todas las cosas. Sometimes you're not fighting a spirit. Y a veces no estamos peleando un espíritu. Sometimes you're fighting a feeling of being overwhelmed. A veces estás peleando el sentimiento de sentirte abrumado. And some of us are guilty of being overwhelmed doing good things. Y algunos somos culpables de estar abrumados haciendo las cosas buenas. And we take a trip through scripture and discuss how. You want me to stop there, girl? No, you can keep going. All right. We take a trip through scripture and we discover how you can not be overwhelmed. Amen, Y somebody? entramos en la palabra para descubrir cómo no sentirnos tan abrumados. We have another one called Embrace the Break. Tenemos otro llamado Abraza el quebranto. The generation we're living in teaches everyone to run away from those things that are hard or that hurt. La generación en que vivimos le enseña a todos que huyan de las cosas que duelen, que son difíciles. The only time we embrace a broken moment Y la única vez que abrazamos ese momento
momento de quebranto, is de af- rompimiento, is after 9 months when a woman's water breaks and she's about to give birth. es después de 9 meses cuando se le rompe el agua a la mujer y está a punto de dar a luz. It's the only broken moment that we celebrate. Es el único momento de quebranto que celebramos. And the purpose of this sermon is to teach you that when you celebrate broken moments, God is able to do above and beyond what you can Y imagine. el propósito de la palabra es que cuando celebras los momentos de quebranto, Dios te puede llevar a ser más allá de lo que puedes imaginar. And the last one is called Seize the Moment. Y el último es aprovecha el momento. And one occasion there was 10 virgins. En una ocasión habían 10 vírgenes, 5 of them prepared for the coming of the bridegroom. 5 preparadas para la llegada del novio The other 5 were lazy. y las otras 5 poco vagas. And the sermon teaches us how to seize the moments that God has ordained for our Y la lives. palabra nos enseña cómo aprovechar el momento que Dios ha traído a nuestra vida. And in the last few months, the Lord has had me in this theme of faith. Y en los últimos meses el Señor me ha llevado sobre el tema de fe. I have not been able to stop teaching on the spirit of excellence and the spirit of Y faith. no he podido parar de enseñar sobre el espíritu de excelencia y el espíritu de fe. And so starting in October, we started a campaign called Faith, Not Fear. Y en octubre comenzamos una campaña llamado Fe, no temor. And so we have some t-shirts today. Y tenemos unas camisas. And because it's New England, we got some hoodies for y'all Y too. porque es Nueva Inglaterra también tenemos los hoodies. Because somebody was like, ay, Pastor, tan frío. And so I said, girl, I got an answer for you. Amen. Are you ready for the word this morning? ¿Están listos para la palabra en esta mañana? Amen. Open your Bibles to the book of Mark, chapter 4. Vamos a ir al libro de San Marcos, capítulo 4. I'm going to ask you to stand to your feet as we honor the word of God. Le pido que se pongan de pie mientras honramos la palabra de Dios. Mark chapter 4, I'll begin at verse 35. Marcos capítulo 4, vamos a comenzar en versículo 35. My wife will read it first in Spanish, and then I'll read it in English. Mark 4, 35 to 41. Amén. San Marcos 4, comenzando en 35 al 41. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? On that day when evening came, he said to his disciples, let us go over to the other side. Somebody say the other side. Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious storm came up, and the waves broke over the boat, so it was nearly sank. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said unto him, Teacher, don't you care if we drown? He got up and rebuked the wind and said unto the waves, Quiet, be still. Then the wind died down, and it was immediately calm. He said unto his disciples, Why are you so afraid? Do you still have no faith? They were terrified and asked each other, Who is this that even the wind and the waves obey him? Heavenly Father, we offer you these words. Padre, te ofrecemos esta palabra. We give you our minds to understand. Te damos nuestra mente para poder entender. We give you our hearts to receive. Te entregamos nuestro corazón para recibir. And we give you our hands to carry out Y te entregamos nuestras manos para llevar a what cabo thus saith the Lord. lo que dice el Señor. We declare that we are good soil, Declaramos que somos tierra buena and that every seed that's y deposited que cada semilla depositada will produce in our lives. produzca en nuestra vida. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says amen. Todos digan amén. Amen. You can take your seats. Pueden tomar asiento. I want you to tell your neighbor the other side.
dile a tu vecino el otro lado. As I was praying and asking God for direction for today's message, Mientras estaba orándole al Señor para la dirección del mensaje de esta mañana, the Lord kept bringing these 3 words to my mind. el Señor trajo estas palabras a mi mente. Tell the church it's time to go to the other Dile a la side. iglesia es tiempo de ir al otro lado. In the scripture we're reading, we're introduced to Jesus on his way somewhere. En la palabra que estábamos leyendo, estamos introducidos a Jesús de camino a un lugar. Jesus begins the story by making a bold statement to his disciples. Comienza su palabra en decir una frase muy fuerte a sus discípulos. He says to his disciples, "Come, let us go." Dice, vamos a ir o crucemos. The first thing we have to understand this morning Lo primero que tenemos que entender en esta is mañana that the God that you and I serve is a God of movement. es que el Dios que tú y yo servimos es un Dios de movimiento. He's a God of progression. Es un Dios de progreso. He's a God of advancement. Es un Dios de avance. And he's a God of transformation. Y un Dios de transformación. The God you and I serve is a living God. El Dios que tú y yo servimos es un Dios And when viviente. you come into an experience with him, Y cuando llegas a una experiencia con Él, when you come into an encounter with him, cuando entras en un encuentro con Él, your encounter with God is always on the move. tu encuentro con Dios siempre está en movimiento. This teaches me that if I'm stuck in a certain place for a long time, Me enseña que si estoy atrapado en un cierto lugar por mucho tiempo, then God is no longer in the situation. ya Dios no está en esa situación. Because if God is there, there's going to be movement on my Porque behalf. si Dios está ahí, va a haber movimiento en mi parte. Ask the people of God when he took them out of Egypt. Pregúntale al pueblo de Dios cuando los sacó de Egipto. He would lead them by a pillar of cloud during the day, Lo llevaba por una columna de nube por el día and he would lead them by a pillar of fire at night. y una columna de fuego en la noche. He was the same God. El mismo Dios He was on the move, estaba en movimiento, but he showed himself in a different way. pero se demostraba en una manera Are you diferente. with me this morning? ¿Están conmigo? If we're going to get where God wants us to be, Si vamos a ir a donde Dios nos quiere if llevar, our families, si nuestra if our familia, ministries, nuestros if our ministerios, church, nuestra if our iglesia, businesses, nuestros if our negocios, minds si nuestra are mente going to be where God wants us to be, va a llegar a donde Dios nos quiere then the llevar, first thing we have to understand is lo primero que tenemos que entender I have to get uncomfortable being in the same place for a long es time. que tengo que estar incómodo estar en el mismo lugar por mucho tiempo. Our God is a God of movement. Nuestro Dios es Dios de Our movimiento. God is a God of movement. Nuestro Dios es Dios de Our God is movimiento. a God of advancement. Dios es Dios de avanzar. And he teaches us that in our movement, Y Dios nos enseña que en nuestro movimiento he always provides us with that with what we need. siempre nos provee con lo que necesitamos. When he took the people of God out of Egypt, Cuando sacó al pueblo de Dios de Egipto, it was hot in the desert. estaba muy caliente en el He didn't desierto. move and he didn't lead them by cloud simply because he thought it was cute. No los dirigió por columna de nube porque pensaba que era algo lindo. He had to cover them from the hot sun. Tenía que cubrirlo del sol He had to caliente. provide them some shade. Tenía que proveerlo con una sombra. This teaches me that when I'm moving in God, Me enseña que cuando estoy moviéndome en Dios, he'll make sure I'm covered the entire time I'm moving. Él asegura que estoy cubierto el tiempo entero que me estoy moviendo. If I find myself moving without covering, Si me encuentro moviéndome sin it's cobertura, because I'm moving without God. es porque me muevo sin Dios. And some of us are guilty of getting upset Y algunos somos culpables de enojarnos because we move out without covering. porque nos movemos sin la cobertura And we wonder why the things we want to do don't work. y pensamos por qué las cosas que queremos hacer no But when funcionan. God leads your advancement, Pero cuando Dios dirige tu he movimiento, never leaves you uncovered. Él no te deja sin cobertura. So during the day, he covers by cloud. Durante el día los cubría con la nube And at night, he transforms into fire. y en la noche era la columna de fuego. While it was hot during the day, it gets very cold at night. Mientras durante el día estaba bien caliente en el desierto, en las noches estaba muy frío. The desert's not like Wooneyville. El desierto no es como aquí. There's no street lights. No hay luces en las calles. Thank God for Lisa Bordelli Hunt. Gra- So God said, if I'm going to lead you in this movement at night, Y si Dios dije, si te voy a dirigir en ese movimiento en la noche, then my fire is going to produce light mi fuego va a producir luz and my fire is going to produce heat. y va a producir calentura. I said, God, what are you trying to say?
pensaba, Dios, ¿qué quieres decir? He said, when I'm leading people in a Él movement, dice, cuando estoy dirigiendo a las personas en el movimiento, the light represents you'll always know the correct thing to do. la luz representa que siempre vas a conocer lo correcto que hacer. You'll always know the correct step to take Siempre vas a conocer el paso que tomar. because he's lighting your way. Porque está dando a luz a tu If you camino. find yourself moving today, Si te mueves en este día, but you're confused on where to go, pero no sabes a dónde ir, God might not be the one leading you in that quizás movement. Dios no es el que te está dirigiendo en ese movimiento. This is why I have a problem Por eso tengo un when problema. people tell me they're called to a different ministry, but they don't know why. Cuando gente dicen que son llamados para otro ministerio, This pero is no why I saben have a por qué. problem Por eso tengo when problema. people find themselves in our office Cuando personas se encuentran en nuestra oficina asking for us to mentor them and give them discipleship, pidiendo por mentoría y discipulado, but they don't know what brought them to my office. pero no sabe que los trajo a nuestra Because oficina. when you move with God, Porque cuando te mueves con you move Dios, with a clear understanding. te mueves con un entendimiento claro. The other thing is heat. Lo próximo es el calor, la Heat calentura. represents passion. Representa la pasión. There should be passion in the movement that you're doing. Debe de haber pasión en el movimiento If que God haces. is leading you to the other side Si Dios te está dirigiendo al otro and you're lado not passionate about y it, no estás apasionado, you will fail at the plan of God for your life. vas a fallar en el plan de Dios para tu vida. Recently, somebody asked me, Pastor, how do you do everything you do? Recientemente alguien me preguntó cómo es que hace todo lo que haces. You're pastoring a church, Eres pastor de una iglesia. you're still leading above and beyond, Todavía diriges el ministerio You're de Above and traveling, Beyond. preaching. Está viajando, predicando. you're a husband to this beautiful caramel sister. Eres esposo a esta hermana aquí. I'm a daddy to Jaden, and we got one on the way. Soy papi de Jaden y uno que viene. So that means we spend alone time too. Glory. How do you do it all? ¿Cómo es que lo haces todo? Don't you get tired? ¿No te cansas? Don't you want to break? ¿No quieres descansar un I poco? looked at them and I said, yeah, my body gets tired. Lo miré y dije, sí, mi cuerpo se cansa. But what keeps me going when my body's tired Pero lo que me mantiene moviendo mientras mi cuerpo está cansado is the passion I have for the purpose of God in es my la life. pasión que tengo para el propósito de Dios en mi vida. Passion keeps you working when your body wants to go to sleep. La pasión te mantiene trabajando cuando tu cuerpo quiere Passion descansar. keeps you giving when your bank account wants you to stop. La pasión te sigue haciendo dar cuando tu cuenta de banco quiere que pares. Passion will cause you to get up early and go to bed late. La pasión te causa despertarte temprano y acostarte tarde. Passion will cause you to do things that you don't want to do. La pasión te causa hacer cosas que no quieres hacer. And in the middle of it, you'll find out you enjoy doing it. Y en medio de hacerlo te das de cuenta que te gusta hacerlo. When God leads you, Cuando te dirige Dios, He leads you with covering, light, and passion. te dirige con cobertura, con luz y pasión. I have a problem with the modern church Tengo problemas con las iglesias that treat modernas ministry more like a job than purpose. que tratan el ministerio más como trabajo que el propósito. I believe this is why we have so many ministers that burn out before their time. Yo creo que por eso tenemos tantos ministros que se cansan antes de su Because tiempo. they're singing, preaching, and serving for a check and not the King of Kings. Porque canta, predican y sirven por el cheque, pero no por el Rey de You Reyes. know you're passionate Tú conoces que estás apasionado when you're willing to serve when there's no benefit for your family. cuando estás dispuesto a servir cuando no hay beneficio para ti o tu You familia. know you're passionate Sabes que eres apasionado when you're willing to get up early, go to bed late, even if the pastor doesn't clap for you and say your name on Sunday morning. cuando puedes despertarte temprano, acostarte tarde, aunque nadie diga tu nombre o te You mencione. know you're passionate Conoces que eres when apasionado you give your best cuando das lo mejor and there's nothing in return for you at the end. y no hay nada de regreso para ti al final. My passion reminds me Mi pasión me that recuerda everything we do que todo lo que hacemos is about Christ and not about us. se trata de Cristo y no de nosotros. My passion reminds Mi me pasión me that recuerda if God never sends me another check in the mail, que si Dios nunca me manda otro cheque, that if God never gives me another blessing on earth, si Dios nunca me da otra bendición, the sacrifice He did on the cross was enough for me to live for Him the rest of my life.
life. El sacrificio que él hizo en la cruz era suficiente para yo servirle el resto de mi vida. Somebody say passion. Alguien diga It pasión. takes passion for a revival to break out. Toma pasión para que el avivamiento se despierte. It takes passion for territories to be taken. Toma pasión para tomar posesión de territorios. It takes passion to keep ministry moving. Toma pasión para seguir ministerios It moviéndose. takes passion to serve with excellence. Toma pasión servir con excelencia. Tell your neighbor, where's your passion? Where's your passion? Dile a tu vecino, ¿dónde está tu pasión? So in verse 35, Jesus says, let us go to the other side. Y en 35 dice, crucemos al otro lado. Jesus' bold declaration lets his followers know a very real truth. La declaración de Jesús deja a sus siguientes conocer algo muy real. What he was saying was, as long as you're in this journey, Lo que dice es, mientras estás en esta jornada, I will not leave you by yourself. no te voy a dejar solo. Oh, somebody missed it. Lo perdieron. What Jesus was saying, Lo que Jesús decía, he didn't say it's time for you to go to the other él no side. dijo es tiempo para que tú cruces al otro He lado. said, let us go to the other side. Dijo, crucemos al otro In lado. other words, he was saying, I don't care how dark it gets, I'm with you in this. En otras palabras, no importa cuán oscuro se ponga, estoy contigo en esto. I don't care how long it takes, I'm with you in No this. importa cuánto tiempo tome, estoy contigo en I don't esto. care how scary it is, I'm with you in this. No importa cuán temeroso se parezca, estoy contigo en And esto. it's not how intimidated you get, I'm with you in this. Y aunque se parezca algo de intimidación, Isn't estoy it good to know contigo. we serve a God No es bueno conocer que servimos a that un Dios doesn't leave us in the middle of our journey? que no nos deja en medio de nuestra Isn't jornada. it good to know we serve a No God es bueno conocer que servimos a un Dios that doesn't only bless us with purpose and prophetic word, que no solo nos bendice con propósitos y palabras proféticas, but he says, I'm with you pero dice, estoy contigo from this side to the other. de este lado al otro lado. I'm not just going to meet you there. No solo te voy a conocer I'm going to allá, hold your hand through this process pero voy a called life. caminar contigo en este proceso de la vida. He lets us know Él nos deja saber, you're never alone in this process. nunca estás solo en ese proceso. Tell your neighbor you're not alone, you're not alone. Dile a tu vecino, no estás solo. When God leads you, he stays with you. Cuando el Señor te dirige, se queda contigo. So I've lived in Woonsocket my entire life. Yo he vivido en la ciudad de Woonsocket mi vida entera. I think I'm gangster now because I'm moving to Boston. Me siento muy gangster porque me estoy mudando hacia la ciudad de Boston. So, and even though I lived here my whole life, Y aunque he vivido aquí mi vida entera, I use a GPS to get everywhere. yo uso mi direccional para llegar a cualquier lugar. Don't laugh at me because I'm preaching. I'm not saying nothing. Okay. So she makes fun of me Y ella se ríe de mí because she's only lived here for 8 years. porque ella solo ha vivido aquí por 8 años. And homegirls, zip, 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 all over the city. Y ella sabe los lugares de la ciudad. Get me mad. But me, I go the long route everywhere. Pero yo voy en los caminos largos a todos los lugares. And if I have to be in a rush, I have to use GPS. Thank God for Google Maps. Y si estoy apurado, yo uso el Google Maps. So I never get lost Y nunca me pierdo because I have a GPS. porque tengo las direcciones. And when I'm too busy updating Facebook and not paying Y attention, cuando estoy muy ocupado en Facebook y no prestando atención, what does it do for me? ¿qué es lo que hace? It reroutes your path. Nos da otra dirección. The GPS makes sure, Eso asegura, because it knows my final destination, porque conoce mi destino final, that no matter what turn I take on my way there, que no importa qué camino tome de camino allá, at the end of the journey, I'm going to be right where I al belong. final de la jornada voy a llegar a donde tengo que For the llegar. believer, Jesus serves as our GPS. Para el creyente, Jesús es como el He direccional. makes sure that no matter what decisions we make in the process, Él asegura que no importa qué decisiones tomamos durante el proceso, by the end of the story, we're going to be right where we al belong. final de la historia vamos a estar donde pertenecemos. Pastor, prove that. Pruébalo, The pastor. Bible says all things work together for the good of those that love the La Lord. palabra dice que todo obra para el bien de aquellos que aman al Señor. That means the good, the bad, the ugly, and everything in between works for my benefit. Lo bueno, lo malo, lo feo y todo lo entre medio obra para mi beneficio. Tell somebody we're going to the other side. Dile a la persona al lado tuyo, crucemos, vamos al otro lado. So, he says, let us go. Dijo, crucemos, vamos a ir. And then the scripture says he gets in a boat
Y después la palabra dice que se mete en la barca and he's surrounded by some boats, y está rodeado de otras barcas and they begin their journey. y comienzan su jornada. Now, I found out something. Me di de cuenta de algo. Jesus is in the boat, Jesús está en la barca, surrounding by his disciples. rodeado de los discípulos. The pastor's in the boat, surrounded by his leadership with the congregation following. El pastor está en la barca, rodeado de su liderazgo y la congregación siguiendo. ¿Están Jesus conmigo? represents the pastor. Jesús está representando el The pastor. disciples represent the congregation. Los discípulos son represent los the leaders. líderes And the other boats represent the congregation. y las otras barcas son la congregación. It's important for the leaders and pastors to know Es importante para los líderes y los pastores que conozcan o that whenever entiendan it's time to go to the other side, que cuando es tiempo de ir al otro lado, there's always going to be a group of people that prefer the shore than the boat. siempre va a haber un grupo de personas que prefieren la orilla en vez de la barca. They prefer the shore Prefieren estar en la orilla because the shore is comfortable. porque la orilla es más cómodo. The shore is La understandable. orilla se entiende. They can touch the shore. Pueden tocar la orilla. They remember the shore. Recuerdan la The orilla. shore has provided for them stability. La orilla es la estabilidad para And ellos. because they're not understanding what's on the other side, Porque no entienden lo que está al otro lado. when it's time to move, Cuando es tiempo de mover, not everybody's going to follow in the boats. no todos van a seguir en las barcas. And one of the hardest things in ministry Y una de las cosas más difíciles en el is to ministerio move to the other side es moverse al otro lado with people that refuse to get in the boat. con personas que no quieren entrar en la barca. So you have to make a decision. Y tienes que tomar la Do decisión. I get in a boat that's shaky? ¿Entro en la barca que se mueve Or mucho do I stay on the shore just because I'm used to it? o me quedo en la orilla donde estoy más And acostumbrado? some pastors fall into the danger Y algunos pastores caen en ese of peligro staying on the shore de quedarse en la orilla because they don't want to lose their people. porque no quieren perder a su gente. But I came to declare that's not going to happen in Pero GIC. llegué a declarar que eso no va a suceder aquí. A good leader understands Un buen líder entiende that sometimes I need to leave some knuckleheads on the shore que a veces tengo que dejar esos mensos allá en la orilla so I can make it to the other side. para llegar al otro lado. I love the time we spent together. Me gusta el tiempo que hemos I pasado. love what the Lord did with us together. Me gusta lo que el Señor hizo con But nosotros. if you don't know me enough now Pero si no me conoce suficiente to ahora follow me on this boat, para seguirme en la my barca, job with you is done. mi trabajo contigo ha terminado. A congregation that will not listen Una congregación que no escucha. is a congregation that belongs on the shore and not on the boat. Es una congregación que pertenece en la orilla y no en la barca. They're stuck in familiarity. Están atrapados en lo conocido. This is what we used to do. Esto es lo que antes hacíamos. This is how we always did it. Esto es lo que siempre hacíamos. Why do we got to do it this way? Porque ahora tenemos que hacerlo así. You're a shore believer and your feet will never take place on a boat. Eres creyente de la orilla y tus pies no van a tocar la barca. It takes a special kind of believer Toma un creyente especial to jump on a boat para entrar en la barca based on some words. basado en solo palabras. See, I can talk about it Yo puedo hablar de esto because me and my wife have lived it. porque mi esposa y yo lo hemos vivido. A year and a half ago, I was happy Un año y medio atrás estaba contento serving as an associate pastor. sirviendo como pastor asociado. I didn't have the pressure of leading a whole church. No tenía la presión de dirigir la iglesia. I took care of some radical young people. Cuidaba de los jóvenes I radicales. collected offering on Sundays. Colectaba las ofrendas los domingos. And Bishop took care of everything else. Y el obispo hacía todo lo demás. I was happy. Estaba contento. I went into his office one Sunday. Un domingo entré a su oficina I said, I don't think I want a pastor. y dije, yo no creo que voy a pastorear. I'm just going to be an evangelist. Solo voy a ser un evangelista. I'm just going to travel, preach, and leave. Voy a viajar, predicar, dirigir. I don't want to counsel. I don't want to deal with vision. I don't want to do none of No that. quiero dar consejo, bregar con visión, nada I'm de just eso. going to drop in like a helicopter preacher. Voy a entrar como un helicóptero, I'm going to preach, lay hand, raise an offering, and bounce. predicar, orar por la gente, levantar la ofrenda y salir. He said, son, Él me dijo, hijo, that's not the plan of God for you. eso no es el plan de Dios para ti. I said, well, I want to let you know
Y dije, pues yo quiero dejarte a ti saber that if I do pastor, que si pastoreo, I don't want to offend anybody. Let me just tell you the story and then we'll get where God wants no us to quiero be. ofender a nadie, le voy a decir la historia I después. said, do I have to pastor a Spanish church? Dije, yo tengo que pastorear una iglesia hispana. I said, you know, I'm half Puerto Rican, but really? Yo soy mitad puertorriqueño, pero I said, Bishop, my church, let it be the all English church. le dije a mi obispo, mi iglesia que sea la iglesia toda It's inglés. easier to flow that way. Es más fácil fluir All I need así. is an organ player. Solo necesito el organista. And then I really told him, I said, all your other church, they'll have pastelitos for you and acapullas. I'll have cornbread and catfish in the back. Dije, todas las otras iglesias van a tener los pastelitos, la alcapuria, y yo voy a tener el cornbread, el pescado. He said, son, if that's what you want. Y él dijo, si eso es lo que tú quieres. The week before our conference comes, La semana antes de que llega la conferencia de Above and he Beyond, goes on vacation. él sale de vacaciones. And when he Y returns, cuando regresa, he says, son, I got to talk to you. él dice, tengo que hablar contigo. I said, oh, man, what did I do now? Yeah, ¿qué pasó ahora? Because, you know, I'm a little radical. Porque yo soy un poco más radical. And he's real cool, but every Above and Beyond, he wants to know what kind of craziness I'm going to pull out Y of él my es hat. bien chévere, pero cada vez que viene a la conferencia quiere saber todas las cosas locas que voy a hacer. He said, the Lord was speaking to me about you on my cruise. Y él dijo, el Señor estaba hablándome de ti en mis vacaciones. I said, Lord, I hope I'm getting a free vacation. He said, it's time for you to go to Boston to pastor. Él dijo, es tiempo para que vayas a la ciudad de Boston para pastorear. I said, ¿qué? And right away, Y así pronto, the enemy started to put fear. el enemigo comenzó a poner temor. A storm started to show up. Una tormenta comenzó a llegar. I wasn't no longer a 30-year-old man, Neffy. Ya no era el hombre de 30 años. When he said it, I remembered being in junior high, Cuando cuando él lo dijo, recuerdo estar en la escuela where intermedia. the Spanish kid said I didn't speak enough Spanish to be Puerto Rican, Cuando un muchacho hispano dijo que no hablaba español suficiente para ser and I puertorriqueño wasn't white enough to hang with the white boys. y no era blanco suficiente para pasar tiempo con los I blancos. said, how am I going to pastor a church that's predominantly Spanish? Dije, ¿cómo voy a pastorear una iglesia que es mayormente español? And then I thought a little bit more. Y pensé un poco más. I said, hold up. The church has like 20 members and they're all 60 years old and over. Después pensé, la iglesia tiene como 20 miembros y todos son más de 60 años. I can really call them all abuela and abuelo. Yo puedo llamarlos a todos mis abuelos. I said, are they going to be able to follow us? Ellos en verdad van a poder seguirnos a nosotros. I'm young. Yo soy joven. Their kids are older than me. Sus hijos son de más edad que yo. And now I have 80-year-old men. Mi papá espiritual. When Ahora they see me. tengo hombres de 80 años que dicen, my spiritual dad. One of my deacons, she's 83. She calls me papi all the time. Una de mis diáconas tiene como 83 años y me llama I su said, papá. God, this don't make sense. No se entiende. I said, they're a little strict over there. Son un poco más estrictos allá. Me not so much. I said, what's going to happen? Yo pensaba, ¿qué va a suceder? But I understood Pero entendí that my spiritual covering had never led me the wrong way. que mi cobertura espiritual nunca me había dirigido en un camino incorrecto. I gave my heart to God under his ministry. Entregué mi corazón a Dios bajo su I was ministerio. molded under his Fui ministry. moldeado bajo su I ministerio. was lifted up under his ministry. Fui levantado bajo su ministerio. I didn't have to split a church or cause a fight to get my own ministry. No tuve que dividir una iglesia o causar una pelea para recibir mi propio I was ministerio. sent out in celebration and not in error. Fui mandado en celebración y no un error. So I have a problem Y tengo un with problema young pastors that have to steal from somebody else's house to build their own. cuando pastores jóvenes tienen que robar de la casa de otras para tener su propia iglesia. And I can talk about it because I did it the right way. Y puedo hablar de eso porque yo lo hice de la manera correcta. So I looked at him and I said, okay, Y yo lo miré y dije, está bien. if this is what God wants, Si esto es lo que Dios quiere, I'm going to be faithful to you.
voy a ser fiel a ti and I'm going to be faithful to him. y voy a ser fiel a él. And so off to Boston I went, Y a Boston nos fuimos and I began to pastor a church y comencé a pastorear una iglesia that was older than me, que era de más edad que yo, where 85% of our congregation does not speak English. donde 85% de la congregación no habla inglés. I want you to picture this. Quiero que piensen en So esto. here comes the baby white boy Aquí viene el blanquito in a room of viejitos, en un lugar de older folk. right? The pastora would show up in pants, and everybody had a skirt, Y todos tienen falda. and not even a short skirt. It went out the door. It Y was so eran long. las faldas largas que estaban por la puerta. I said, God, what's happening Y here? dije, Dios, ¿qué está pasando aquí? We started to preach. Comenzamos a We predicar, started to pray. comenzamos a orar. And then I got to tell you the story in the fast forward version. Y voy a avanzar en la versión más avanzada, A te la voy a year and a decir. half later, Un año y medio después, our church went from 20 members to about 160 members now. nuestra iglesia fue de 20 miembros, tenemos casi 160 Listen, ahora. I don't know how God is doing what he said he would do, No what he's doing. no sé cómo Dios está haciendo lo que está haciendo. People have asked me in Boston, I literally say, yo no sé. La Yo gente no que sé. me preguntan, yo le digo, I don't know. I really think it was God's way of keeping us humble. En verdad yo pienso que es la manera de Dios mantenernos Because humildes. to this day, our congregation is more Spanish than English. Porque hasta este día la congregación es más hispana que inglés. I be speaking in Spanish and praying in Spanish all Yo by hablo myself en now. español y oro en español. Right? They told me, Me dijeron, get ready because some people are going to leave. You know. prepárate porque algunos quizás se van a ir. They're not going to be able to understand your type of ministry. No van brother. a poder entender la clase de ministerio que And then the hacen. real Holy One said, you're not Spanish. Y después los bien santos decían, es que tú no eres They might hispano. visit, but they won't stay. Quizás escuchan, pero no se van a quedar. Not one person left in the transition. Ni una persona se ha ido en esta A matter of transición. fact, the ones that were on the border are now some of our most faithful leaders in the house. Aquellos que estaban a punto de salir ahora son los más fieles en la The casa. ministry in less than a year is debt free. El ministerio en menos de un año está libre de deudas. And we're about to move into our own Y building. estamos pronto a comprar nuestra propia iglesia. What causes that to happen? ¿Qué causa que todo eso suceda? One, we give God all the glory. Número uno, le damos a Dios toda la gloria. Two, we learned how to be faithful to God and to his set man above us. Número dos, hemos aprendido a ser fiel a Dios y al hombre que está sobre de I'm a nosotros. senior pastor of my own house. Soy pastor de mi propia iglesia. I have leaders that do what I say. Tengo líderes que hacen lo que digo. But when my bishop's around, I'm just his son. Pero cuando mi obispo está, yo solo soy su hijo. While they serve me, I have no problem serving him. Mientras a ellos me sirven a mí, yo no tengo problema servirle a él. What causes blessings to come to our life ¿Qué causa que las bendiciones lleguen a nuestra vida? is honor and faithfulness Es honor y fidelidad to God and to the man of God over our a life. Dios y al hombre de Dios sobre nuestra vida. Now let's go to the next verse. Ahora vamos a ir al próximo verso. Jesus gets his church on a boat Jesús lleva a la iglesia en la and they're going barca to the other side. y van al otro lado. And what happens? ¿Y qué The sucede? Bible says that while they're on their way, a storm shows up. La palabra dice que mientras están de camino llega una fuerte The tormenta. rain begins to fall and the wind begins to blow. El viento comienza a soplar, las lluvias comienzan a And caer the whole time Jesus is sleeping. y el tiempo entero Jesús está durmiendo. And the Holy Spirit told me to tell somebody in GIC, Y el Espíritu Santo me dijo que le diga a alguien you aquí, need to notice the storm didn't show up while they were on the shore. nota que la tormenta no llegó cuando estaban en la The orilla. storm didn't show up when they got into the boat. La tormenta no llegó cuando entraron la The barca. storm showed up when they started to get going to where they were supposed to go. La tormenta llegó cuando iban a ir a donde estaban supuestos a estar. Your storm is not a reason to cry. Tu tormenta no es razón para The llorar. storm of life is not a reason to get sad. Las tormentas en la vida no son razones Your para storm is a sign that entristecernos. you're heading in the right direction. Tu tormenta es señal que estás yendo en el camino correcto. I know you're not going to like it, Yo sé que no te va a gustar, but you're not going to get there without going through some storms. pero no vas a llegar sin pasar por las tormentas. The world lets you know El mundo te deja saber that you're doing something right que estás haciendo algo bien when you're following somebody cuando estás siguiendo a and alguien a storm shows up in your y journey. llega una tormenta en tu jornada.
Tell your neighbor, embrace the storms of life. Dile a tu vecino, abraza las tormentas de la vida. The storm is a sign that I'm doing something right. La tormenta es señal que estás haciendo algo Your bien. storm is proof Tu tormenta es la prueba. that you're in the right place and you're following the right person. Estás en lugar correcto siguiendo la persona correcta. So I don't have to cry over the Y rain. no tengo que llorar por la I lluvia. just have to keep moving through it. Solo tengo que seguir hacia adelante. I don't have to quit in the middle of the wind. No tengo que rendirme en medio de los I just have vientos. to keep moving through Solo it. tengo que seguir empujando hacia So adelante. if you're somebody here Y today si eres alguien aquí hoy who's not experiencing any storms, que no estás experimentando tormentas, it's because you're not doing anything right. es que no estás haciendo algo bien. People who are making a difference Personas que están haciendo la are diferencia people who have got to go through some storms. son personas que tienen que pasar por algunas So tormentas. here we are Y aquí in estamos the middle of our ministry. en medio del Souls ministerio, are being saved. almas siendo salvas. We've had women be cured from cancer in our services. Hemos tenido mujeres sanadas de cáncer en nuestros servicios. We've had parents that were away from their kids because of immigration, that the Lord advanced their situation and brought them home. Hemos tenido padres que han estado alejados de sus hijos por la emigración y el Señor ha avanzado su situación y lo ha regresado a casa. In the middle of all this good stuff, En medio de todo esto bueno, a storm shows up. llega una tormenta. I know they're recording, so I got to tell you the storm in code word. Some leaders that used to be in the church Algunos líderes que antes estaban en la iglesia started to call our leaders. comenzaron a llamar a nuestros Oh, líderes. who does your pastor think he is? ¿Cómo piensan que son tus pastores? Do you know he did this? ¿Sabe que él hizo esto? Do you know that he lied about the former founders? ¿Sabe que él mintió sobre los fundadores de And la they started to iglesia? try to cause dissension. Comenzó a tratar de causar una división, confusión. What they didn't expect Lo que no esperaron was for my 83-year-old spiritual daughter es que mi hija espiritual de 83 años to hit them with a karate chop to their neck. le dieran un cantazo en el cuello. She cut it off real quick. Lo cortó bien rápido. She said, "You're not going to talk about my man of God." No vas a hablar de mi hombre de Dios. And then she said some other things I'll tell you after church. Después dijo otras cosas que no puedo decir aquí. I said, "Hija, cálmate, cálmate, por favor." So these people started calling. Y estas personas comenzaron a llamar, They started emailing. comenzaron a mandar They mensajes, started coming to our services and sitting in the back row just to look at us. comenzaron a llegar a nuestro servicio y sentarse en la parte de atrás solo para mirarnos. And I wanted to say something, Y quería decir algo. but I'm sure you understand. Every time you want to say something, the Holy Ghost just says, "Shut up." Tú entiendes cuando tú quieres decir algo, pero el Espíritu Santo dice, cállate. I'm like, "Lord, they're running their mouth." Y el Señor, están diciendo mentiras. Cállate tu boca. Just be quiet. I said, "God." Dije, Dios. And the truth was, in front of my leaders, I stayed firm. Y la verdad es que delante de mis líderes me mantuve firme. In front of my church, I was the man of God. Delante de la iglesia era ese hombre de Dios. And in private, I was telling my wife, Y en privado le decía a mi esposa, "What is it with these people? ¿qué pasa con estas personas? I didn't do nothing to them. Yo no le hice nada a Why are they ellos. trying to mess it up? They've been gone for 2 years. ¿Por qué están tratando de dañar algo? Ellos no estaban aquí por 2 años. Why now?" ¿Por qué ahora? And then the Holy Spirit told me Y something. el Espíritu Santo me dijo algo. When the people that stay on the shore Cuando las personas que se quedan en la orilla see the success of those that get to the other side, ven el éxito de aquellos que van al otro lado, they start to get upset comienzan a enojarse. because they're no longer eligible to experience what you're Porque experiencing. ya ellos no pueden experimentar lo que tú estás experimentando. So now they're watching from the shore Y ahora están velando de la orilla and they're complaining because they can't celebrate with you on the other y se side. están quejando porque no pueden celebrar contigo al otro lado. So we kept moving, Nos seguimos we moviendo, kept preaching, seguimos and then you know predicando. what happened? ¿Y sabe lo que sucedió? The enemy said, "Oh, you handled that well." El enemigo dijo, pues eso, bregaste con eso bien. And guess what? ¿Y adivina qué? We're hosting our conference. Estamos haciendo nuestra conferencia, We're mentoring pastors. estamos mentoreando a los pastores And all of a sudden I get notice y de momento me dicen that I got some haters on the outside. que tengo a otros que los odiosos al otro lado And there was some old folks with some picket signs. y habían unas personas con eso mismo, Patatas.
Pancatatas. Listen, I'm going to work it out. Sanicaca. Oh, Don't I'm going to stop right there. See? So while we were preaching, Y mientras estábamos predicando, while we're laying hands, mientras estábamos orando por los while we're líderes, mentoring 60 pastors from across New England, habían 60 líderes y pastores a través de Nueva Inglaterra en la conferencia. somebody outside Había una mujer afuera with a sign that says, heresy preached here, false pastor. que decía que éramos personas falsos. They took a speaker and a microphone, Tenía un micrófono y un speaker pequeño and they were preaching against me at my own y event. estaban predicando en contra de mí en mi propia conferencia. And when I went outside to, lovingly embrace them, Y cuando fui afuera para con amor hablar con ella, she got disrespectful. se puso muy And so irrespetuosa she called some backup. y llamó a unas amistades. So now her miserable husband was with a sign too. Y ahora el esposo miserable también estaba allí. I said, God, what is this? Y dije, Dios, ¿qué es esto? He said, son, Me decía, hijo, all this is proof todo esto es la prueba that you're doing something right. que estás haciendo algo bien. I don't know what struggles you're facing today. No sé qué batallas estás I don't know enfrentando. what struggles the pastors had to face in 2016. No sé qué batallas los pastores han tenido que enfrentar en este año But I do know 2016. this. Pero sí sé, Every storm you're faced with cada tormenta que te enfrenta is evidence you're doing something right. es evidencia que estás haciendo algo bien. I refuse to apologize for my revelation of Scripture. Yo rehúso de pedir disculpas por mi I revelación de la refuse palabra. to apologize for the word or the favor that God has blessed us with. Yo rehúso de pedir disculpas por la palabra y el favor que Dios ha puesto sobre I nosotros. refuse to not talk about the great thing He's doing in Boston. Yo rehúso no hablar de las cosas grandes que Él está haciendo en la ciudad de Because Boston. it's all about Him. Porque se trata todo de It's Él. all about His kingdom and His Se glory. trata todo de su reino y su gloria. And we have to Y understand tenemos que entender that at the end of the day, que al final del your día, enemies, your haters, the people that mock you and make fun of this house, tus enemigos, los que te odian, los que se mofaban de it's ti, not esta because they don't casa, like you. no es porque no te gustan a It's ti. because they don't like the fact that God chose you and is using you. Es porque no le gustan la verdad que Dios te ha escogido y te está usando. And I have one more point and I'm finished. Tengo un punto más y termino. The disciples get scared, Los discípulos se asustan, which gives me a problem me da eso un problema, because they already saw Jesus do miracles. porque ya vieron a Jesús haciendo They milagros. already should have understood the kind of leader they were following. Ya hubieran podido entender el líder que están siguiendo. If they would have understood their leader, Si hubieran entendido a su líder, then they would have known that even in his rest, he had them covered. ellos hubieran conocido que aún mientras Jesús descansaba, ellos estaban What am I cubiertos. trying to say? ¿Qué estoy tratando de decir? To the leaders of this house, A los líderes de esta there's casa, going to be times when it looks like the pastors are resting. van a haber tiempos cuando se parece que los pastores están descansando, Don't they see what's happening? pero no ven lo que está pasando. Aren't they going to talk to so and so? No van a hablar con esta persona. What are they doing about this? ¿Qué están haciendo de esto? Don't mistake No equivoquen the rest of a leader el descanso de un for líder doing nothing. en hacer nada. Because even while we're resting, Porque mientras estamos the descansando, anointing that we carry is still at work. la unción que cargamos todavía está obrando. So they wake Jesus up. Y despiertan a Jesús. And I love Jesus Y me encanta Jesús. because I think he was a little bit Dominican. Porque yo creo que era un poco hispano, I have to say dominicano. that because 85 de mi iglesia son dominicanos. Lo digo porque a lot of my church is Dominican. I eat a lot of plátanos now. Sí, sí. They wake him up. Despiertan a Jesús. He ignores them. Al principio los ignora. Read your Bible. He doesn't even talk to them. Él ni le habla. He goes right to the end of the boat. Él va a la orilla de la He barca. speaks to the wind and he speaks to the rain. Le habla a la lluvia y el viento. And the Bible says immediately. Somebody say Y immediately. la palabra dice de inmediato. The storm stops. La tormenta calma. I said, God, Dije, Dios, if he was there for the disciples, si Él estaba allí para los discípulos, why didn't he address them? ¿por qué es que no habló con ellos primero? And then the Holy Spirit let me know the secret of being a pastor. Pero el Espíritu Santo me dejó saber el secreto de ser The pastor. true anointing of a good leader La unción verdadera de un buen líder is not that they always pick up your phone call. no es que siempre recogen tu llamada. It's not that they always text back. No es que siempre te mandan el mensaje para It's atrás. not that they always have a 45-minute conversation about the same problem you were in
happened last month. No es siempre que tengan la conversación de 45 minutos del mismo problema que sucedió el mes The pasado. true anointing of a leader La unción verdadera del líder is that I'm not just anointed to talk to you. es que no solamente soy ungido para hablar contigo, I'm anointed to talk to your pero situation. soy ungido para hablarle a tu situación. You don't need a leader No necesitas un that líder always wants to have conversation. que siempre quiere tener You conversación. need the kind of leader Necesitas un líder that when you're in the middle of a divorce, que cuando estás en medio de they divorcio can get up out of their speak and speak to the spirit of divorce and ignore your cry. pueden pararse y hablarle al espíritu del divorcio y ignorar tu You need the llanto. kind of leader Necesitas un that when líder the doctors say cancer que cuando el doctor dice and cáncer, you're crying at the altar, está llorando en el that altar. don't cry with you and get all emotional, Ellos no lloran contigo y se ponen but that speak to the emocional. cancer inside of you Pero le hablan al and cáncer tell dentro the de cancer ti. that they have no authority over one of Y their le dice children. al cáncer que no tiene autoridad sobre sus hijos. The anointing of a La pastor unción del is pastor not just to speak to the sheep, no es solo hablarle a las ovejas, but to speak to your storm. pero hablarle a tu tormenta. The problem is, El problema you es, want my attention on you. tú quieres mi atención sobre And as ti. long as I'm talking to Y you, mientras estoy hablando contigo, I'm not talking to it. no estoy hablándole a la situación. I made a decision real quick in our ministry. Tomé la decisión muy rápido en el ministerio. The first thing I did was buy a church phone. Lo primero que hice es compré un teléfono para la I iglesia. said, porque todos ustedes, yo no necesito que tú llamarme todos los días. Amén. I don't need you to call me on my personal phone every day. Yo tengo a alguien que habla español muy bien y puede llamar a ella. I have someone that speaks Spanish very well and you can call her. Y si ella, mi diácono, no puede ayudar a usted, pues, después de esto, they'll give me your information. If she can't immediately help you, then after that me dan su información. And the church got upset. La iglesia se molestó al principio. I said, that's not how we do it. Eso no es como lo hacemos. We all need your number. Todos necesitamos tu número. I said, no. Yo le dije, no. You're lucky I don't put a block on Facebook. They said, why? Decían, ¿por qué? I said, because sometimes the church is guilty A veces la iglesia tiene la culpa of filling our time with conversations. de llenar nuestro tiempo con conversaciones. And if we fill our times with conversations, then we can't enter into intercession. Y si llenamos nuestro tiempo con tantas conversaciones, no podemos entrar en la intercesión. And if I don't enter into intercession, Y si no entro en la intercesión, the conversation will do a little for you. la conversación te hace poco para ti. But my prayer could do a lot for you. Pero mi oración puede hacer más para ti. Jesus gets up, Jesús se levanta, he addresses the storm. le habla a la tormenta. And then after he fixes it, Y después que la tormenta se calma, he looks at the disciples después mira a los and he discípulos says, y'all still don't have no faith? y dicen, ¿todavía no tienen fe? I think he was saying this. How long is it going to take Yo creo que estaba diciendo, ¿cuánto tiempo va a tomar for you to know who you're following? para tú entender a quién estás siguiendo? How long is it going to be for you to understand ¿Cuánto tiempo va a tomar para que tú who entiendas I am and what I can do in your life? quién yo soy y qué yo puedo hacer en tu vida? How long is it going to take ¿Cuánto tiempo va a tomar for you to embrace para que tú abraces, me as your pastor, me abraces como su me pastor, as your leader, como su líder, me as your covering? como su cobertura? Do you still have no faith? ¿Todavía no tienen fe? The same disciples Los mismos that discípulos saw miracles, que vieron los that milagros, understood his popularity, que entendieron quién that él era, followed him on a boat, que lo siguieron en la barca, that saw him speak to a storm and stop it. que lo vieron a él hablarle a la tormenta y calmarlo. Even when he stopped it, Aun cuando lo calmó, they were still scared. todavía tenían miedo. Today I came to pray for the scared people in the house. En este día llegué para orar con esas personas que todavía tienen miedo. When I was praying for you, I heard the Lord say that you are about to enter into a spirit of transition in this Cuando house. estaban orando por ustedes, escuché al Señor decir que están a punto de entrar en un espíritu de transición. 2016 was a tough year, 2016 quizás será año difícil.
And there was things that happened that you didn't want to happen. Y ahí habían cosas que sucedieron que no quería que There sucediera. was changes in the ministry that you didn't expect or understand. Han habido cambios en el ministerio que no esperabas ni entendías. But God says it's all because you're going the right way. Pero el Señor dice es porque estás yendo en el camino correcto. And everything you lost this year, Y todo lo que perdiste en este I'm año, going to give you even more next year. te doy aún más en el próximo año. But as I was praying for you, this is what I heard God say. Pero mientras oraba por ustedes, esto es lo que escuché al Señor decir. There's some of you that have followed this couple for years. Hay algunos que han seguido a esta pareja por You've años. seen the miracles. Han visto los milagros, You've seen the transition. han visto las You've transiciones, understood their fame. han entendido su fama. I hope you can stay connected to the story we just taught. Y espero que se mantengan conectados a la historia que hemos leído. Some of you are in the boat, Algunos están en la barca, but while you're in the boat, you're still afraid. pero mientras estás en la barca todavía tienes miedo. Pastor, it's good the way it is. Pastor, está bueno como está. Pastor, we're enjoying it the way it is. Estamos disfrutándolo así como está. What the sheep don't understand too often Lo que las ovejas no entienden muchas veces is that when the congregation gets comfortable, leadership gets frustrated. es que cuando la congregación se pone cómoda, el liderazgo se frustra. Because you like it the way it is, Porque a ti te gusta como está, but we see where God called us to be. pero nosotros vemos donde Dios nos ha llamado a estar. And if you're comfortable here, Y si estás cómodo aquí donde estás, just wait till you follow us to the other side. espera seguirnos al otro lado. Stand to your feet all over the room. Póngase de pie, Close your eyes. cierren sus ojos. Today I'm praying for the entire congregation. En este día estoy orando por la congregación entera. The Lord's realigning you. El Señor te está realineando. The Lord's restructuring your faith. El Señor está arreglando tu fe. This is the season. Esta es la temporada. There's 20 days left of this year. Quedan 20 años de 20 días del año. You have 20 days to align yourself Tienes 20 días para alinearte with the vision and the covering for this house. con la visión y la cobertura de esta You casa. have 20 days to let your yes be yes and your no be no. Tienes 20 días para que tus sí sean sí y tu no sean no. You have 20 days to believe God for exceedingly and abundantly above all you can ask, think, or imagine. Tienes 20 días para creer en Dios en más allá de lo que puedes pensar, pedir o imaginar. Because mark my words, Porque marca mis palabras. God is going to do a great thing in this church in the coming year. Dios va a hacer algo grande en esta iglesia en el año que And viene. if you don't get in the boat now, Y si no entras en la barca ahora, you'll be watching from the shore later. vas a estar velando de la orilla. Close your eyes all over this room. Cierren sus ojos. Father, I thank you for the vision of this house. Padre, gracias por la visión de esta casa. Lord, I speak right now Señor, hablo ahora mismo. and I rebuke the spirit of fear. Y reprendo el espíritu de I temor. rebuke the spirit of timidness. Reprendo el espíritu de timidez. Lord, from every spiritual son, De cada hijo e hija from every espiritual. spiritual De daughter, cada hija espiritual. from even the leaders, Father, Aún de los líderes. that they Padre, would believe the prophet of this que house, puedan creer el profeta de esta that they would not casa. just jump in the boat, Que no solo entren en la barca, but that they would operate with faith and pero not fear. que puedan operar con fe y no temor. Father, I declare an aligning, Señor, declaro un a alineamiento, restructuring, una a reestructura, rebuilding, una a reedificación, stirring of the waters in this un ministry. estremecer de las aguas en este God, that the ministerio. gifts and the people that are stale, Señor, que las personas y los hombres que están amarrados, that their atrapados, anointing would begin to flow que again, su unción comience a fluir otra vez, that finances would flow, que las finanzas puedan fluir, that sacrifice would be our culture, que sacrificio sea nuestra that cultura, excellence unto God and unto his people. que la excelencia sea a Dios y a su pueblo. Father, we bless these pastors, Señor, bendecimos a estos that pastores. you would bless the work of their hands, Bendice la obra de sus manos. that you would establish the visions and dreams they have for this territory, Establece la visión y los sueños que tienen para este territorio. that you surround them with sons and daughters and not just a congregation, Rodéalos con hijos y hijas y no solo una congregación. people that operate in faith, Un pueblo que opera en with an fe, evidence of what they cannot see, con una evidencia de lo que todavía no pueden ver, but what they know is true. pero lo que conocen que es real. Father, give these pastors
deeper prophecy. Señor, dale a estos pastores una profecía más That when they speak to profunda. the wind stops. Que cuando le hablan a los vientos paran. That when they speak to the rain Que stops. cuando le habla a la lluvia para. That signs and miracles would follow this house. Que milagros y señales sigan a esta casa. That revival and restoration would break forth. Que el avivamiento y restauración fluya hacia adelante. Come on, church, raise your hands if you believe it. Oh, levanta las manos si Come lo on, crees. raise your hands if you believe it. Levanta esas manos si lo crees. Oh, Rabashi, Kena, Mama, 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 Shianda, Mama, Mama, Shaya. There's some of you Hay algunos aquí that feel like you can be doing more. que sienten que pueden hacer más. And you're frustrated because pastor hasn't released you to do more yet. Y está frustrada porque los pastores no te han soltado para hacer más. Wait your time. Pero espera tu tiempo. Wait your time. Espera tu tiempo. I didn't understand it when I was going through it, Yo no lo entendí cuando estaba pasando por eso. but now I appreciate Pero ahora yo aprecio every time I wanted to and my bishop said no. cada momento que yo he querido moverme, pero mi obispo decía que no. Every time I thought I was ready Cada vez que yo pensaba que estaba preparado and he said it's going to take a little bit y longer. dijo, va a tomar un poco más tiempo. Honor your covering. Honra a tu And cobertura. when he says yes, Y cuando ellos digan que sí, you'll experience a great move of God over your life. vas a experimentar un gran mover de Dios sobre su vida. The right thing at the wrong time becomes the wrong thing. La cosa correcta en el tiempo incorrecto se cambia en algo incorrecto. 2 years before I received this church, I was offered another church. 2 años antes de recibir la iglesia que tengo ahora, me ofrecieron otra I iglesia. wanted to take it Yo quería tomarlo because I knew the calling, porque yo conocía mi llamado, but I knew it wasn't the vision of my pastor. pero sabía que no era la visión de mi pastor So I didn't take it. y no lo tomé. That church now is shut down. Esa iglesia ahora mismo está It cerrada, doesn't exist. no existe. You know what that means? ¿Sabe lo que quiere decir? If I would have moved out of the will of God Si yo me hubiera movido fuera de la and voluntad out of de the Dios covering that God has placed me with, y fuera de la cobertura que Dios puso sobre mí, then I would have entered a ministry that did not have the anointing or the calling to last. yo hubiera entrado en un ministerio que no tenía la unción o el llamado para durar. Now we're pastoring a church that's 30 years old, Ahora pastoreamos una iglesia que ha cumplido 30 años. and we're living the best testimony you could possibly imagine. Estamos viviendo los mejores testimonios que puedes imaginar. You know it's God's timing Tú conoces que es el tiempo de Dios when it's spoken through the mouth of your leader. cuando es hablado de la boca de su líder. You don't need more confirmation than No that. necesitas más confirmación que eso. I know you might get upset, but you don't need a prophet. Yo sé que quizás te molesta, pero no necesitas un profeta. You don't need a Facebook preacher. No necesitas un predicador de Facebook. You don't need a radio or the internet. No necesitas la radio o el internet. You'll know it's the time of God for your life Vas a conocer que es el tiempo de Dios para tu vida. when daddy or mommy speaks it over you. Cuando mami y papi hablan sobre ti. We have to stop this thing in our culture Tenemos que parar eso en nuestra cultura. that in order for me to exist, you gotta fail, you gotta fall. Que para yo existir tienes que fallar o Let's do caer. it right. Vamos a hacerlo bien. Let's show New England that we can do it right. Vamos a mostrarle a Nueva Inglaterra que lo podemos hacer bien. Let's show the Spanish Pentecostal church that there's a correct way to do this thing. Vamos a mostrarle a las iglesias pentecostales que hay una manera correcta para hacerlo. That great men and women can work together. Que grandes hombres y mujeres de Dios pueden trabajar juntos. The job of a father El trabajo de un is padre to lift up great daughters and sons. es levantar a hijos e hijas grandes de Dios. Wait until it's the correct time, Espera por el tiempo correcto, because your faithfulness porque tu fidelidad will produce an abundance of blessings va a for your life. producir abundancia de bendiciones para tu vida. God bless you guys. Dios los bendiga. We love you guys. Los amamos. I'll see you in the t-shirt table. Lo veremos en la mesa.